Amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en estos temas generales de la fe. Estamos viendo esas características distintivas de un cristiano. Ya estamos revisando, en el audio anterior empezamos a revisar la tercera característica distintiva de un cristiano. Y es que delante de Dios debe hacerlo todo conforme al sentir de paz que está en la parte más profunda de su ser. Vive por la dirección del Eterno en su espíritu, por lo que debemos ejercitar el presentarle al Señor todas las cosas. Como regla general, un cristiano debe tomar ese sentir interior como el punto de partida. Allí, el origen, lo que allí se origina. Básicamente no necesita buscar consejo de nadie, puesto que somos salvos. Debemos presentarle al Señor todo asunto y orar y decirle al Eterno algo así como: Señor, puesto que vives en mí, ¿qué quieres hacer tú? Esto es lo que significa ser cristiano, es su vida en nosotros. Él quiere vivir su vida. No debemos proceder simplemente conforme a consideraciones externas, costumbres externas, preceptos humanos, opiniones y recomendaciones humanas, todo lo cual Dios condena. En lugar de ello, tenemos que aprender a conducirnos conforme a la parte más profunda de nuestro ser, el espíritu, porque allí es donde el espíritu nuevo ha venido a ser su morada, donde el espíritu de Cristo ha venido. Muchas veces algunos hermanos comentan algo de su vida espiritual delante de nosotros y antes que nos pregunten nuestra opinión comenzamos a darla. Y si lo que escuchamos nos entusiasma, es difícil que nos callen. Y van los consejos y opiniones sin que nadie nos haya preguntado. Oh, amado, ese comportamiento dice que aún no hemos aprendido lo que significa ser un cristiano. Viene un hermano a hablarnos acerca de su matrimonio y nos cuenta de lo mal que está todo con su cónyuge. Y nosotros debiéramos remitirlo a seguir la voz interior en su espíritu. Y si nos dice que ya lo ha hecho, pero que cada vez está más confundido y por eso quiere nuestra opinión, que la tomará como la voz de Dios, porque confía en la experiencia más profunda nuestra en el Señor, debemos entender que esto es algo muy serio y nosotros mismos mantenernos firmes, a no atrevernos a decir si algo está bien o mal y verter nuestras opiniones. Entendamos que nos pide decir que no podemos decidir por ellos y hacérselo saber. Él o ellos deben presentarle el asunto al Señor y esperar la dirección del Señor para ellos en ese asunto. Es importante, hermanos, dejarle saber a cualquier hermano que no se desanimen cuando han ido al Señor y no han recibido respuesta. Lo que resta es un asunto sencillo. Todo lo que tiene que hacer es presentárselo al Señor, entregarse a Él, pedirle su dirección y esperar en comunión. Podemos decirle al Eterno algo así: mire, si este asunto, Padre, proviene de ti, házmelo ver con absoluta claridad en mi interior. Por favor, si no proviene de ti, permite que pueda percatarme de cuál es la obstrucción aquí. Es muy sencillo. Tenemos que aprender a presentarle a Dios todos nuestros asuntos y vivir con la dirección de Dios allí, en la parte más profunda de nuestro ser, y esperar en Él. Insistimos en esto, amado, a fin de ser un cristiano normal delante de Dios. Tenemos que aprender a hacer todo según lo que tenemos por dentro. Es decir, conforme a la parte más profunda de nuestro ser. Cuando ayudamos a otros, debemos aprender a guiarlos a su interior. Allí al espíritu. No les demos una lista de preceptos humanos, ni les pidamos que hagan cosas según nuestra comprensión de las cosas, ni tomemos decisiones por ello. Este tipo de cosas son impropias de los creyentes, de los cristianos, y sobrepasan el límite del vivir cristiano. Muchos cristianos no han sido disciplinados en su carne, ni quebrantados en su modo de ser. Ellos están llenos de opiniones, métodos e ideas. Cada vez que alguien les pide un consejo, eso es lo que le darán. Esto no es ser un cristiano, sino más bien un sabelotodo. Los cristianos viven delante de Dios
y han aprendido o están aprendiendo a presentar delante del Señor los asuntos de los demás y los suyos propios. No se atreven a tomar decisiones por su propia cuenta, más bien esperan que Dios les dé una dirección clara en su espíritu, hasta sienten temor de tomar decisiones. Esto es ser un cristiano. No debemos ser cristianos en un sentido externo, sino en un sentido interno. Ser un cristiano en un sentido externo equivale a ser un cristiano que vive aparte de Cristo. Casi vive en automático. Hace todo como lo ha hecho siempre. Las opiniones humanas, los métodos humanos, las tradiciones cristianas, incluso las enseñanzas bíblicas, todo ello son cosas externas. Si no han pasado y vienen y se originan por el sentir interior del Espíritu. Ser un cristiano en un sentido externo es algo muy superficial que delante de Dios no tiene ningún valor. Un cristiano genuino lo hace todo conforme a su sentir interior. Todos los asuntos los presenta en oración y espera recibir un sentir interior antes de tomar una dirección. Espera experimentar la dirección de Dios en su espíritu. Incluso un nuevo creyente debe saber esto y conducirse de esta manera, y debemos ayudarles a conducirse de esta manera. Una persona así ciertamente tiene paz, hermano, tiene paz interna, tiene reposo, tiene fortaleza y vigor. Los verdaderos cristianos no prestan atención a rituales externos. En vez de ello, se preocupan por la vida interior y por el espíritu. Mire Romanos 2:29. Lo que puede considerarse apropiado y bueno externamente no es necesariamente apropiado y bueno delante de Dios. Lo que cuenta delante de Dios es que seamos apropiados y buenos interiormente. La experiencia nos indica, amados, que son muy pocos los cristianos que andan por esta senda. Aunque muchas personas han aceptado el cristianismo, han aceptado al Señor o se llaman cristianos, solo unos pocos verdaderamente han vivido y viven de esta manera delante de Dios. Algunos han sido salvos y no ponemos en duda eso, y han recibido la bendición de parte de Dios, pero no viven en su espíritu ni en las bendiciones de Dios. Todavía actúan conforme a las tradiciones y costumbres y según lo que otros dicen o lo que otros hacen. Actúan conforme a factores externos. Tenemos que aprender a ser sencillos, olvidándonos de nuestro afecto natural y de las tradiciones cristianas, y preocuparnos únicamente por el hecho de que Cristo vive en nosotros, por el hecho de ganar a Cristo y ser hallado en Él, por el hecho de que nosotros podemos tener comunión con Él. De este modo procedemos y hacemos algo únicamente cuando Cristo, que es la paz de Dios, inunda nuestro interior, y nos detenemos cada vez que ese sentir desaparece. No nos interesa lo que otros digan, sino únicamente lo que Cristo nos diga interiormente y el sentir interior que Él nos dé. Y esto no hablamos de un capricho, de alguien que dice, es que esto es lo que el Señor me dijo. No. El cristiano que está buscando la dirección de Dios en su sentir interior, amado, es sencillo. Hay humildad allí, hay sometimiento y hay temor de incluir lo de yo por lo del Señor. En conclusión, los cristianos son peculiares para los hombres. Sí, diferentes, únicos. Experimentan contradicciones en su ser interior, en cuanto a sí mismos. Son personas llenas de contradicciones y viven delante de Dios según la parte más profunda de su ser. Después de que algunos cristianos comienzan a andar por esta senda, se encuentran con muchas dificultades y cometen muchos errores. Sin embargo, amado, en principio está en lo correcto, va por la senda correcta. Por lo tanto, los cristianos deben vivir y andar discretamente. Es decir, sin exhibición. El reino que Dios vino a construir es el reino de lo que nada es, de lo que no es. Recuerde allí cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, si bien los cristianos no hacen nada de manera escondida ni oculta, no, eso no es. Tampoco buscan la exhibición pública, tampoco buscan el reconocimiento de la gente. A algunas personas les gusta hacer alarde de cuando ellos hacen buenas obras.
O escuche los testimonios para que oiga. Esto no concuerda con la vida cristiana. Los cristianos genuinos viven delante de Dios, independientemente de cuántas buenas obras hagan. Nadie lo sabe excepto el Señor y ellos mismos. Este principio es el que vemos en Mateo capítulo 6. Lo normal es que, aunque usted ve que Cristo como humildad se ha desarrollado, no exhibe su humildad ante los hombres. Que aunque Cristo se esté desarrollando en mansedumbre, no hace alarde de su mansedumbre ante los hombres. No tocamos campanas. ¿Recuerden los fariseos? Eso es lo que vemos en Mateo 6. Tocan trompeta para anunciar lo que han hecho. A muchos cristianos les gusta imitar a otros. En especial les gusta imitar a los televangelistas, sus estilos, a los músicos. Claro que a los más famosos. Imitan su caminar, sus frases, sus gestos. Y esto, amados, la realidad es ser pretencioso. No se olviden que cuanto más espiritual una persona sea, más espontánea y más común será. Cuando usted observa su humildad, no parece ser la de una persona humilde. Cuando observa su mansedumbre, no parece ser la de alguien que es manso. No podemos ver mansedumbre en él, así como tampoco ninguna rudeza. No, él se comporta de una manera muy espontánea y genuina, sin ninguna hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tiene no es de él. Leímos hace años que por la Edad Media en Francia hubo un predicador famoso que era muy elogiado y cuya predicación era muy bien recibida. Una vez visitó un lugar y muchos vinieron a darle la bienvenida. Había muchos hermanos esperándole, pero él les eludió. En lugar de salir a ellos, él se fue a un parque que estaba cerca. Allí había un grupo de niños. Encontró allí una tabla, improvisó como un balancín. Luego puso a dos niños en un extremo y él en el otro y empezó a jugar con ellos. Los que habían venido a recibirlo lo estuvieron buscando por todas partes hasta que finalmente lo encontraron montado en aquel balancín jugando con esos niños en el parque. Muchos de ellos sintieron como si le echaron un cubo de agua fría encima. No podían entender cómo podía un hombre espiritual estar allí en un parque jugando en vez de haber llegado y llamarles a ellos y retirarlos a todos y llamarles a la oración o a la alabanza. Por esta razón algunos empezaron a decir que él no era espiritual. Más tarde en sus propias palabras, él dijo que prefería que los hombres lo consideraran una persona no espiritual antes de que una persona espiritual. Porque nuestra espiritualidad es un asunto que está delante de Dios. Y de esto, amados, conversaremos en el próximo audio. Así que gracias y paz.